Listo, vamos a comenzar la grabación de la tercera parte de el tema de derechos humanos en el marco del servicio de policía. Está pendiente para el día de hoy. Vamos a iniciar nuestras actividades. En primera medida, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, la clase número 3. Estuvimos viendo el capítulo número 2, el inicio del capítulo 2, donde hablábamos de uno de los derechos que se encuentra enfocado el servicio de policía, que es el derecho a la libertad de las personas y a la circulación libremente. Vimos en la clase anterior el traslado por protección frente al respeto a la libertad personal. Vimos el traslado por procedimiento policivo y vimos la aprehensión o captura con fines judiciales y el respeto a la libertad personal. Para el día de hoy vamos a ver el segundo capítulo en el punto número 2.2, que es el respeto a la intimidad y a la dignidad humana, otro de los derechos fundamentales. Vamos a ver 6 apartes, ¿sí? El ingreso a muebles inmuebles sin orden judicial frente a los derechos humanos, el registro a personas frente al respeto a la intimidad y dignidad humana, las consideraciones con el registro de personas con orientación sexual e identidad de género diverso, la inspección corporal y consideraciones frente a la dignidad humana, el registro a medios de transporte y la recolección y tratamiento de datos personales. Vamos a ver, y si nos alcanza el tiempo, vamos a iniciar con la tercera parte de este segundo capítulo. Entonces vamos a darle inicio primero. Vamos a ver sobre el artículo 163 de la ley 1801, que nos habla sobre el ingreso a inmuebles, ¿sí? Sin orden judicial frente a los derechos humanos. Para ello vamos a mirar la definición constitucional, ¿sí? Donde nos dice que el domicilio es, además de los lugares de habitación, trabajo y estudio, son todos aquellos espacios, recintos aislados en los que la persona, de forma normal y legítima, pretenda desarrollar su propia vida privada, separada de los terceros, sin su presencia. ¿Sí? Esta es una definición por parte de la Corte Constitucional de Colombia. Y para ello, el personal de la Policía Nacional debe tener claridad sobre la forma de cómo se puede ingresar al domicilio, partiendo del cumplimiento del requisito de imperiosa necesidad en las razones jurídicas que vinculan a los uniformados para proteger la vida, honra y bienes de las personas. Para ello vamos a mirar que existen 6 formas en las cuales vamos a la Policía Nacional puede, mediante el artículo 163 de la ley 1801, ¿sí? Puede realizar este ingreso al bien sin orden escrita. Entonces vamos a mirar, aquí vemos unas imágenes. En la primera nos habla que para atender a una persona que pide auxilio, ¿sí? Entonces esa es una de las excepciones en las cuales podemos ingresar a un bien inmueble sin orden judicial. En la segunda causal está para atender una situación peligrosa, ya sea un incendio, ¿sí? La que estamos viendo ahí en pantalla, un incendio, una inundación, entre otros. También podemos realizar ese eh, ingreso al inmueble para cazar un animal rabioso y furioso también. Esa ya no la sabemos desde que salimos de la escuela. La cuarta, para proteger los bienes de las personas ausentes, los cuales están en peligro o en presencia de personas extrañas. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos esa llamada de ese caso de policía, podemos hacer ese ingreso. Tenemos una quinta, que es cuando al interior de la casa o edificio se proceda por la vía de hecho contra la persona o propiedad que haya fuera de estos. Entonces, cuando una persona va a ingresar sin autorización al bien inmueble. Por último, tenemos que, para proteger la vida e integridad de las personas que están dentro del inmueble, si éstas se están manipulando usando fuegos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora, globos o sin los debidos requisitos establecidos por la ley. ¿Listo? Entonces, esas son las 6 causales por las cuales la Policía Nacional puede ingresar al bien inmueble sin orden escrita, ¿sí? Teniendo en cuenta la medida de imperiosa necesidad frente a esas circunstancias que están descritas dentro del artículo
163 de la ley 1801. ¿Listo? Vamos a avanzar. Ahí están las 6 causales. Ahora vamos a mirar el siguiente de los puntos, ¿sí? Que habla sobre brindar el procedimiento. Entonces, hay unas actuaciones en las cuales nosotros, cuando hacemos uso o aplicación de esta medida para poder violentar este derecho fundamental de la privacidad, entonces, siempre que realicemos ese ingreso a ese bien inmueble, debe prevalecer el respeto por los derechos humanos de todas las personas, ¿sí? Desde el inicio del procedimiento hasta la culminación del mismo, ¿sí? Una vez se finalice el procedimiento por el cual tuvimos que acceder al bien inmueble, deberá levantarse un acta que se dejará constancia del paso a paso de todo lo que se realizó dentro del bien inmueble, ¿sí? Se debe entregar copia del acta al propietario o morador, si está, o si no está, se le debe hacer llegar informándole el motivo por los cuales se hizo el ingreso a su bien inmueble, ¿sí? Y también se debe entregar esa copia de esa acta al jefe inmediato y al Ministerio Público para que tengan eh, ese conocimiento de ese procedimiento que se realizó para el ingreso al bien inmueble. ¿Listo? Pasamos a otro de los derechos de las actividades que como policías, en medio de nuestra actividad policial, hacemos función para el respeto a la intimidad y la dignidad humana. Entonces, está el registro a personas, que es una actividad diaria de policía. Entonces, para este registro, el procedimiento es un procedimiento adelantado por todo el personal uniformado para buscar elementos que puedan ser o hayan utilizado para cometer comportamientos contrarios a la convivencia, conductas, ¿sí? Ninguna persona que resida en Colombia, salvo los que gozan de inmunidad diplomática, pueden sustraerse a su práctica, ¿sí? O sea, no se pueden negar a la realización de este registro a personas. ¿Listo? El registro de personas, teniendo en cuenta su definición, está descrita como la requisa o chaqueo realizados en lugares públicos que impliquen la inmovilización momentánea de la persona y mediante una palpitación superficial de su indumentaria, de su vestimenta, pueden buscar armas o elementos prohibidos con el fin de prevenir la comisión de delitos o para garantizar la seguridad de los lugares y las personas. ¿Listo? Esa es la definición de parte de la Corte Constitucional para el registro a personas. ¿Listo? La Policía Nacional solo podrá acudir al registro. Entonces, hay unas actividades en las cuales se puede realizar esta actividad de registro, ¿sí? ¿Qué tenemos? Primero, cuando un infractor o indiciado se niegue a informar su identidad para evadir la imposición de la medida correctiva o la judicialización. ¿Listo? Entonces, se puede realizar esta actividad de registro a personas con el fin de buscar los documentos en donde se establezca la identidad de la persona a la cual se está realizando esta medida correctiva. ¿Listo? Si la persona porta armas, municiones, explosivos o elementos cortopunzantes o sus combinaciones. ¿Listo? Entonces también realizamos este registro a personas para identificar o encontrar esa clase de armas cortopunzantes o contundentes. ¿Sí? Y tercero, también tenemos para que la persona verificar que no conlleve drogas o sustancias prohibidas de carácter ilícito y que sean contrarias a la ley o también que tengan elementos que sean vinculados o estén recientemente hurtados. ¿Listo? Esas son las actividades por las cuales nosotros podemos acudir a la realización de este registro a personas. Tenemos otro de las consideraciones. Bueno, todas estas verificaciones de registro de personas, recuerden que siempre están descritas dentro de nuestro manual, ¿sí? El manual de procedimientos de policía. También debemos utilizar todas esas actividades que se encuentren
bajo todas las dotaciones realizadas por la institución. Si en el caso de necesitarse, podemos acudir a la vigilancia privada, ¿sí? La vigilancia privada solamente nos ayudará o nos aplicará esa medida para registro cuando eh, sea excepcionalmente para ingreso de aglomeraciones públicas complejas, ¿sí? O cuando necesitemos un apoyo por parte de un procedimiento policial, podemos pedirle el apoyo a este vigilancia privada para que nos ayude a efectuar ese registro. ¿Listo? Cuando la persona se identifique con otro género, pues debemos realizarlo eh, mediante esa solicitud. Si la persona tiene aspecto masculino, pero se identifica como transgénero femenino, entonces debemos solicitar el registro de persona a una femenina, ¿sí? Si no la tenemos presente dentro de la patrulla, debemos solicitar el apoyo a la unidad más cercana para que nos colabore para ese registro a personas. ¿Listo? Pasamos a otro de los apartes, ¿sí? En los cuales con nuestro procedimiento de policía vamos a afectar este derecho constitucional. Entonces es las consideraciones, ¿sí? Para el registro de personas con orientación sexual diversas. ¿Listo? Entonces, frente a este registro, tenemos que tener una obligatoriedad para procedimientos, ¿sí? Primero, es que se debe realizar en un espacio público, abierto al público o en zonas comunes, ¿sí? Se debe realizar también mediante contacto físico, ¿sí? Con todos los elementos de dotación de la institución. No podemos utilizar otros elementos que no sean descritos dentro del manual de dotación, teniendo en cuenta que, como habíamos dicho anteriormente, en casos excepcionales, la vigilancia privada podrá apoyar la función solamente para el ingreso de aglomeraciones públicas complejas como conciertos o ferias. ¿Listo? Y también, si nuevamente, si la persona se identifica con otra orientación sexual, debemos contar con un policía del mismo género en el cual esa persona de sexualidad de género diverso para que realice ese registro técnico para no vulnerar el derecho humanos. ¿Listo? Tenemos otro de los ítems en los cuales afectamos el derecho a la dignidad humana de las personas, de este derecho internacional, es la inspección corporal y las consideraciones frente a ese evento. Entonces, aquí tenemos una condición especial que solamente se puede hacer inspección corporal a personas, ¿sí? De acuerdo al artículo 247 de la ley 906, ¿sí? Cuando un fiscal, ¿sí? Por razones motivadas y fundadas, crea que la persona a la cual le vamos a realizar esa inspección corporal tiene dentro de su cuerpo elementos materiales probatorios y evidencia física que son necesarios para la investigación, ¿sí? Entonces, mediante una orden judicial se podrá realizar esa inspección corporal a la persona, solamente en ese caso. ¿Listo? Esa, además de eso, solamente se podrá hacer esa inspección corporal si está presente el Ministerio Público, en este caso, y también el defensor del acusado. ¿Listo? Para ello, entonces eh, tenemos que la Corte Constitucional ha establecido que ese registro de personas se debe llevar solamente dentro de los procesos, práctica de los procesos penales. ¿Listo? Que es diferente al registro a personas que realizamos para el cumplimiento de nuestra actividad como policía, ¿sí? Que solamente está en cabeza de la Policía Nacional, con el fin de mantenimiento de las condiciones necesarias de las libertades públicas y restablecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana, ¿sí? A diferencia, entonces, nuevamente,
a diferencia de la inspección corporal, que se hace en necesidad a la investigación o el juzgamiento de conductas punibles, ¿sí? Teniendo en cuenta eh, el aval de un juez o que tengan fundamentos de derecho para realizar esa actividad. ¿Listo? Eso en cuanto a la inspección corporal frente a la dignidad humana. Pasamos al siguiente de los temas, que es el registro a medios de transporte y las consideraciones especiales. Este es el quinto de los seis que vemos en este derecho fundamental del derecho a la intimidad y a la dignidad humana. ¿Listo? Entonces, dentro del registro a medios de transporte y las consideraciones especiales, vamos a afectar eh, esta condición de dignidad humana, ¿sí? Cuando realizamos el registro de los vehículos, entonces toda la Policía Nacional, independiente de su función, está facultada para realizar el procedimiento preventivo de registro de vehículos sin necesidad de acudir a una orden judicial escrita. ¿Listo? ¿Con el fin de qué? De encontrar elementos materiales probatorios y evidencia física dentro del registro, ¿sí? Así se afecte momentáneamente el derecho a la circulación y a la autonomía de las personas, quienes no podrán oponerse a la realización de este actividad policial, tratándose de un acto de autoridad. ¿Listo? Entonces, a pesar de que se realiza esa, esa inclusión momentánea acerca de ese registro, pues eh, no afecta el derecho a la dignidad humana y a la intimidad, siempre y cuando se realice bajo los mecanismos, ¿sí? Establecidos para realizar esa actividad. ¿Listo? Entonces, dentro de ese registro, entonces también podemos realizar un registro a personas, ¿sí? Como lo vimos anteriormente, dentro de la misma procedimiento policial se puede realizar el registro de personas con el fin de buscar nuevamente armas, explosivos o elementos que son prohibidos de acuerdo a la ley. ¿Listo? Todas las actividades que se realicen de acuerdo a lo que se encuentre dentro de estos medios, entonces se realizarán las actividades necesarias para ponerlo a disposición ante la autoridad competente. ¿Listo? Hay una excepciones cuando realizamos transporte de valijas o cuerpos diplomáticos, ¿sí? O las naves que transitan por aguas internacionales. Entonces, ahí hay una excepción ahí, la cual dice que no se podrá registrar estos medios de transporte o valijas de cuerpos diplomáticos, ¿sí? Si se cree que dentro de ellos se está transportando algún material que sea contrario a la ley, se debe solicitar el permiso al Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la seccional de DIPRO de todas las unidades, con el fin de que ese Ministerio de Relaciones tome contacto con la embajada de ese país y se realicen los medios, el registro por medios diplomáticos. ¿Listo? Entonces, lo mismo pasa con todas las naves que se encuentran transitando por aguas internacionales, ¿sí? A esas naves, por estar fuera del territorio colombiano, pues no se podrá realizar el registro a personas, se debe realizar la coordinación con el país con el que tenga prioridad esa nave, esa transporte de aguas, y se podrá realizar en coordinación interinstitucionales para poder proceder a realizar la actividad. ¿Listo? Eso en cuanto a lo que hablamos de registro a medios de transporte. ¿Listo? Pasamos al último, que es recolección y tratamiento de datos personales. En este punto, la Constitución Política determina en el artículo 15 que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. ¿Listo? También
tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en los archivos de las entidades públicas y privadas, y que la información que sea recolectada, ¿sí?, se le respete la libertad y las garantías consagradas en la Constitución. ¿Listo? A eso se le conoce como Habeas Data. ¿Listo? Que todas las personas tienen derecho a que esa información tengan carácter de reserva. Hay unas restricciones. ¿Listo? Entonces, tenemos la Corte Constitucional lo definió como el derecho de toda persona a exigir a la administración que esos datos eh, sean limitados para ser publicados de conformidad a todos los principios de la administración de datos personales. ¿Listo? Entonces tenemos, de acuerdo a esa ley, los funcionarios deben tener, primero, el tratamiento y la protección de datos debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley, la cual debe ser informada al titular y solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. ¿Listo? Tenemos un segundo, que es: los datos personales no podrán ser objeto a divulgación sin previa autorización o sin ausencia del mandato legal que releve el consentimiento. Nunca se puede usar por parte de la institución, ¿sí?, de terceros o cualquier fin diferente a los estipulados en la ley. Y los datos de las personas respecto a los cuales la Policía Nacional tiene en su responsabilidad del tratamiento se encuentren almacenados en bases de datos o archivados, tiene la responsabilidad de acceder a través de sistemas de información, solamente serán utilizados en procura del cumplimiento de la misión constitucional y la legal. ¿Listo? Esos son eh, esos datos, ¿sí?, para ese uso con esos fines. ¿Listo? Hasta aquí vemos todos los datos, todas las actividades que analizamos hasta el momento, todos esos 6 puntos que hablan sobre la aplicación de la segunda eh, ley, la segunda derecho fundamental que vimos, que era el respeto a la intimidad y a la dignidad humana. ¿Listo? Entonces ahí afectamos los 6 procedimientos policiales que realizamos eh, diariamente, ¿sí? Y vemos cómo se deben proceder en cada uno de ellos con el fin de no afectar los derechos humanos de las personas y no se interrumpan o no se quebranten esos leyes en esos procedimientos. ¿Listo? Vamos a pasar a otro. ¿Alcanzamos? Vamos a pasar a otro de los derechos, ¿sí? Que es la integridad de las personas. Ese derecho está conformado dentro del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, ¿sí? Que dice: en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la integridad personal hace referencia a ser libres de trato que afecten la integridad física, psíquica y moral y la relación estrechamente con la prohibición de la tortura y las penas o tratados crueles, inhumanos o degradantes. ¿Listo? Entonces, ya vimos que hace parte de un derecho internacional, civiles y políticos, dentro del artículo 7 bajo la misión constitucional y legal de proteger a los ciudadanos que tenemos nosotros como Policía Nacional frente a la amenaza y la integridad de las personas. Nosotros como Policía Nacional tenemos el monopolio exclusivo del uso legítimo de la fuerza. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a ver unos apartes, ¿sí? Cómo vamos a desarrollar dentro de estas reglas y principios, cómo la Policía Nacional va a regular el uso de la fuerza como autoridad principal con el fin de evitar abusos que originen violaciones a los derechos humanos, ¿sí?, de acuerdo a nuestra actividad policial. Entonces vamos a ver unas reglas y principios que van a desarrollar esta función. Primero, entonces,
Tenemos un marco jurídico del uso de la fuerza de los derechos humanos, ¿sí? Que se encuentran descritos a nivel nacional, que son leyes nacionales, ¿sí? Que aplican en Colombia, para brindar el marco normativo que tenemos nosotros como policías para el uso de la fuerza. ¿Listo? Entonces tenemos cuatro leyes principales. La primera es la Ley 62 de 1993, que ya lo vimos y lo hablamos en la primera parte, donde tuvimos el marco normativo, ¿sí? Vimos la Ley 62. Vamos a recordar que dice, es la expedición de las normas que se crea el establecimiento público y la seguridad social y el bienestar para la Policía Nacional. Se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste facultades extraordinarias del presidente de la República. Entonces ahí veíamos cuál era nuestra función. Veíamos con esta ley también que se profesionaliza la función de policía, ¿sí? Vamos a ver la segunda ley en la cual nos faculta el uso de la fuerza, que es la ley 1801, que también ya vimos una clase con dos partes de la ley 1801. Entonces, este es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Tenemos otra ley que es de la Policía Nacional, la resolución 02903 de 2017, por la cual se expide el reglamento de uso y empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales para la Policía Nacional, que hace parte del tema dentro de esta directiva para el concurso de patrulleros. ¿Listo? Y tenemos una cuarta normatividad que también es de la Policía Nacional, que es la resolución 01716 del 2021, por la cual se establecen los parámetros del empleo de las armas, municiones y elementos y dispositivos menos letales para la prestación del servicio. ¿Listo? Entonces, este conjunto de marco normativo de uso de la fuerza blinda a la Policía Nacional para realizar esta actividad, ¿listo? De uso de la fuerza. Vamos a seguir en el siguiente punto. Entonces, estas cuatro reglamentaciones, ¿sí? Estas cuatro marco normativo se encuentran con el fin de velar por el bienestar del ciudadano, ¿sí? Y el respeto y las garantías de los derechos humanos, que es deber de todo policía, todo uniformado, cuando hace uso de la fuerza bajo los estándares de las normas internacionales y nacionales. ¿Listo? También tenemos que tener en cuenta que también otra normatividad que se encuentra descrita, este uso de la fuerza, está el Estatuto Disciplinario Policial, en el cual establece que es una falta gravísima el que cause daño intencional a una persona en su integridad, ¿sí? O ya sea personal o sus bienes, ¿sí? Mediante el exceso en el uso de la fuerza, ¿listo? Entonces, ese solo hecho de que mediante un procedimiento nos excedamos en el uso de la fuerza, ya sea por apasionamiento o por nuestro carácter volátil en la atención de un caso, ¿sí? Podemos incurrir en una destitución inmediata, ¿sí? O, y aparte de eso, una inhabilidad hasta por 20 años de funciones públicas. Entonces, aquí vemos la importancia de conocer, ¿sí? Cuáles son la normatividad para que podamos tener conciencia de que podemos tener causales graves si no, si nos excedemos en este uso de las armas de fuego. ¿Listo? Entonces, el uso de la fuerza como medio de protección de los derechos humanos. ¿Sí? Suena raro, pero dice, el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional la vamos a definir en la resolución 2903. ¿Listo? ¿Cuál es la ley 2903? Entonces acá veíamos que era el reglamento de uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones y elementos dispositivos menos letales. ¿Listo? Entonces, es el medio material legal necesario, proporcional y racional, ¿sí? Para utilizar el uso de la fuerza por parte de los uniformados de la Policía Nacional, ¿sí? Como último recurso para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida
la de ellos mismos, sin mandamiento previo para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y seguridad ciudadana, ¿sí? De conformidad con la ley y los estándares internacionales del uso de la fuerza. ¿Listo? Entonces, sí podemos utilizar la fuerza, pero tenemos que tener en cuenta unos apartes, esos principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad, ¿sí? Súper importantes. Y con el fin de prevenir o impedir amenazas o perturbaciones de la convivencia y la seguridad. ¿Listo? Eso, entonces lo vamos a ver en la resolución 02903 por parte de la Policía Nacional. ¿Listo? Entonces, para ello, dentro de esta resolución, nos van a hablar, vamos a encontrar unos límites del uso de la fuerza frente a los derechos humanos. ¿Listo? Entonces, con el fin de garantizar el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, ¿sí? En afectaciones ilegales de los derechos humanos de las personas, es necesario tener en cuenta estos tres principios, los cuales han sido citados por la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿sí? Y están descritos también dentro de la resolución 02903 que estamos hablando en estos momentos. Entonces, el primero es el principio de necesidad, ¿sí? Entonces, no es más que el uso de la fuerza que es legítimo únicamente cuando se ejerce de manera imperiosa y como último recurso, entonces tenemos la imperiosa necesidad de utilizarlo, y cuando no existe ninguna otra medida disuasiva que permita el cumplimiento de las normas. Entonces, cuando cumplimos ese principio de necesidad, podemos realizar el uso de la FETS. ¿Listo? Tiene que ir acompañado de los dos siguientes, de la legalidad y la proporcionalidad. ¿Listo? No pueden ir por separado. ¿Sí? Si se cumple uno, se deja de cumplir alguno de los otros tres, pues ya estamos incumpliendo, ya estamos sobrepasando estos límites del uso de la fuerza. El segundo, que es el de la legalidad, dice que es la fuerza realizada en estricto cumplimiento también de las normas, ¿sí? Y solamente se puede aplicar en circunstancias donde los fines previstos por la ley y el aseguramiento del orden público se sobrepasan. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta este segundo, que es el de la legalidad, que todos los procedimientos se encuentren enmarcados dentro de los fines previstos de la ley. Y por último tenemos la proporcionalidad, que es el uso de la fuerza, solo cuando la medida sea absolutamente necesaria para confrontar la amenaza, ¿sí? Tomando en consecuencia la gravedad de la amenaza y la importancia del objeto que se busca alcanzar. Entonces, para ello, nosotros como policías tenemos ese, ese nivel de entendimiento para generar ese sentido de poder causarle el menor daño a la persona que tenemos, eh, con la persona que está realizando la amenaza. ¿Listo? Entonces, para ello, tenemos que tener, primero, cuando realicemos el uso de la fuerza, siempre debe ser con elementos que sean propios de dotación, ¿sí? Para poder realizar ese principio de uso de la fuerza. ¿Listo? Todos esos principios deben cumplir con con la ley, ¿sí? Y con los estándares internacionales. ¿Listo? Cuando un funcionario, por algún procedimiento policial, teniendo en cuenta todos los principios dentro de la proporcionalidad, ¿sí? La legalidad y la necesidad, debe realizar, pues, eh, debe realizar unas referencias, ¿sí? Teniendo en cuenta estos pasos. Primero, debe realizar el uso de la fuerza siempre, únicamente cuando se está realizando la perturbación del orden público y se ejerce libremente esa condición. ¿Listo? Eh, Pasamos en el desarrollo de esos principios. Nuevamente, según la resolución 2903, ¿sí? El personal de la Policía Nacional puede hacer uso de la fuerza en alguno de los siguientes casos, 5 casos que tenemos acá al frente. Primero, para la
para prevenir la inmediata o actual comisión de comportamientos contrarios a la convivencia con lo dispuesto en el régimen policial o en otras normas. Entonces, en esa actividad podemos realizar el uso de la fuerza para hacer cumplir las medidas contempladas en el Código Nacional de Seguridad Ciudadana, las decisiones judiciales y las obligaciones de ley cuando exista posición o resistencia. También podemos realizar el uso de la fuerza para defender o defenderse de otras personas, de una persona violenta, ¿sí? Que está actuando o se encuentra en inminente contra su integridad o sus bienes, ¿sí? Para prevenir una urgencia o calamidad pública o evitar mayores peligros, daños o perjuicios en caso de haber ocurrido una emergencia o calamidad. Y por último, para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales, ¿sí? Que ya los conocen, medios inmateriales y materiales, cuando se presente la oposición o resistencia o se apelen las amenazas o medidas violentas. ¿Listo? Por último, antes de terminar, entonces tenemos que tener en cuenta que dentro de la resolución 02903 se encuentra establecido la clasificación de los niveles de resistencia de las personas, ¿sí? Con el fin de hacer la utilización de este uso de la fuerza, ¿sí? Se encuentran eh, las varias resistencias, la pasiva y la resistencia activa. Cuando veamos esa temática, la vamos a ver a profundidad, ¿sí? Y también vamos a encontrar unos riesgos activos, que son el riesgo latente y el riesgo letal. ¿Listo? Y para hacer el uso de la fuerza, pues tenemos dos actividades, que es el uso de la fuerza reactiva y el uso de la fuerza preventiva. Solamente con nuestra presencia policial estamos realizando ese uso de la fuerza preventiva. Y el uso de la fuerza reactiva es cuando, mediante una resistencia activa, ¿sí? Realizamos el control físico y táctico utilizando, si es el caso, el uso de armas, municiones o elementos menos letales con el fin de realizar esa persuasión. ¿Listo? Eh, Hasta aquí vamos a mirar. Quedamos en consideraciones para el uso de la fuerza, ¿sí? Pero las vamos a ver en en el próximo capítulo, el capítulo número 4 de Derechos Humanos. ¿Listo, muchachos? Creo que hasta aquí nos queda el tiempo. Vamos a generar y la cargue de este video a la plataforma para que los compañeros que no pudieron verlo lo puedan actualizarlo. Para los demás, los que estuvieron presentes, muchas gracias por participar. Espero que puedan revisar, si les quedó alguna duda, puedan revisar nuevamente la temática del día de hoy de estos dos derechos fundamentales que vimos con nuestra actividad policial. Gracias a todos, feliz noche para